Para mantener el hilo, hagamos un recuento de todas las cosas que hemos visto hasta el momento, de manera que podamos ver cómo se relacionan entre sí. Nosotros partimos viendo las raíces de las matemáticas que estaban en la imaginación, en la inducción y la deducción. Por otro lado estaban las conjeturas. Todo eso ayudaron a formar el primer sistema matemático formal, que fueron los elementos de Euclides, el primer sistema axiomático, que a partir de conjeturas, demostraciones y teoremas podía crear un cuerpo de conocimiento por lo menos lógicamente impecable. Luego de la geometría clásica vimos el álgebra elemental. El álgebra elemental que vimos que era simbólica y se fundaba en ecuaciones y en funciones. Las ecuaciones podían ser de grado n o de primer grado. Y nos fuimos por el lado de las ecuaciones de primer grado por su gran importancia que tienen en las matemáticas aplicadas. A continuación del álgebra elemental vimos el plano cartesiano. El plano cartesiano, las coordenadas cartesianas que nos dieron pie para muchas otras cosas de las matemáticas como son la geometría analítica, los vectores, la trigonometría y luego vimos el plano complejo y el conjunto de los números complejos que es mayor que el de los números reales. En esta clase vamos a ver sistemas de ecuaciones y matrices. Sistemas de ecuaciones en primer grado y matrices. Los sistemas de ecuaciones en primer grado se dice que son lineales porque al representarlos en un plano cartesiano, las ecuaciones son equivalentes a líneas rectas. Aquí en las ecuaciones de primer grado hay distintos casos. El primero sería con una sola variable. Con una sola variable en álgebra elemental ya vimos que se aísla la variable del lado izquierdo, se despeja y haciendo operaciones contrarias uno puede dejar expresada una variable y encontrar su raíz por el simple medio de aislarla. Luego vimos que también podrían haber sistemas de ecuaciones con n variables y n ecuaciones. 3 variables, 3 ecuaciones, 2 variables, 2 ecuaciones. Lo principal para resolver los sistemas de ecuaciones es que el número de variables sea igual al número de ecuaciones independientes que tengamos. Si tenemos 3 variables, necesitamos 3 ecuaciones. Si tenemos 5 variables, necesitamos 5 ecuaciones independientes entre sí. De la geometría analítica vimos que las ecuaciones en primer grado se representan como líneas rectas y que donde se cruzan las líneas rectas está la solución a las ecuaciones. O sea, podríamos resolver de manera gráfica algunas ecuaciones, aunque no es lo acostumbrado. Veamos los sistemas de ecuaciones lineales. Lineal quiere decir que la variable está en primer grado. Por ejemplo, esas ecuaciones que están ahí, en 1, 2 o 3 dimensiones según cuántas variables tenga. Pueden haber más dimensiones, más variables. Aquí hicimos las más usuales en X, Y, Z. Por ejemplo, ahí tenemos un sistema, a la izquierda tenemos un sistema en 2 variables, en X, Y necesitamos 2 ecuaciones, y al otro lado tenemos en X y Z en el espacio en 3, donde necesitamos 3 ecuaciones. El punto donde estas rectas, cada una de las ecuaciones es una recta, el punto donde estas rectas se cortan, las coordenadas de ese punto son la solución de las ecuaciones. La coordenada en el punto X, Y, Z son las soluciones de las ecuaciones.
o las raíces también se conocen. Esto es bastante impresionante. Le había dado dos ecuaciones, uno sencillo, mi edad más la tuya suman 90 y mi edad el doble de la tuya. Bueno, ese problema, que no tiene nada que ver con líneas rectas, es en realidad un problema de líneas rectas. Son dos líneas rectas que se cortan en un punto. O sea, tenemos la relación entre el álgebra y la geometría. Un plano obviamente contiene infinitas rectas. Algunas rectas son paralelas, entonces no son solución. No todo par de rectas tiene solución. Pero todas las que se cruzan sí tienen solución y el punto donde se cruzan son las soluciones. O sea, un plano contiene infinitas ecuaciones. Cada ecuación sería una recta. De nuevo vemos la relación entre ecuaciones y geometría, y plano y rectas. Las ecuaciones lineales son las más importantes probablemente en las matemáticas aplicadas porque son muy fáciles de manejar. Una línea recta es muy fácil, es muy predecible. Nosotros solamente la prolongamos y ya sabemos cómo se va a comportar a lo largo de todo su recorrido. Muchos sistemas que no son lineales se linealizan, o sea, se toman pedazos muy chiquitos y esos pedazos se presume como si fueran lineales, aunque sean curvos, pero como son pequeñitos, los podemos considerar lineales. Esto se usa muchísimo para las gráficas, pero cualquier gráfica de computadores, donde tenemos figuras curvas, pero las curvas las transformamos finalmente en pequeñísimos triángulos, y esos triángulos se convierten en ecuaciones que se pueden manejar con álgebra. Veamos un ejemplo elemental, que es la solución del sistema de ecuaciones 3×3 por el método de Cramer. Por ejemplo, ahí tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas, o sea, el sistema tiene solución. Las ecuaciones están escritas de la manera canónica, o sea, ordenadas. Las X primero, después las Y, después las Z y después las constantes. Cada X está multiplicada por un coeficiente, en este caso, cuando no aparece el 1, es un 1, ¿no es cierto? X es lo mismo que 1 por X. Z es lo mismo que 1 por Z, etc. Aquí vamos a pegar un salto grande y antes de definir las matrices las vamos a empezar usando. Vamos a escribir la matriz del sistema. La matriz del sistema va a consistir en los coeficientes, o sea, el 1, el 1, el 2, el 1, el 1, los coeficientes en el mismo orden en que aparecen en el sistema de ecuaciones. Los coeficientes de X, de Y, de Y y de Z. Aquí pueden parar el video y revisar para que se den cuenta de que los números que multiplican a las variables yo los puse en una matriz ordenada. Me queda una matriz de 3 filas por 3 columnas. Y ahora vamos a calcular el determinante del sistema. Antes de pasar cualquier definición, vamos a hacerlo de la manera más intuitiva posible con un ejemplo, como estamos viendo ahora. El determinante son múltiples sumas, son múltiples multiplicaciones, sumas y restas que se hacen a las diagonales de la matriz. Por ejemplo, la primera diagonal, 1 menos 1 menos 1. La diagonal principal de izquierda a derecha. Luego la diagonal de abajo,
1, 2 y como no tenemos números saltamos al extremo superior. 1, 2, 1. Y enseguida la diagonal de arriba. 1, 9 y el otro va a ser 1, 3, perdón, y el otro va a ser un 2. El 2 de la izquierda. Esas son las tres diagonales principales que se multiplican y se suman. En ese orden. ¿Cierto? Determinante, el símbolo es el símbolo, la letra griega delta, delta sub S, determinante del sistema. Multipliquemos entonces 1 por menos 1 por menos 1 da 1. Uno por 2 por 1 da 2. Sumamos 2. Y 2 por 1 por 3 da 6. Eso lo encerramos entre paréntesis porque es la primera parte de nuestro determinante. Ahora viene la segunda parte. Opuesto. Las primeras diagonales eran de arriba hacia abajo, ahora van a ser de abajo hacia arriba. Fíjense bien cómo son estas. 2 menos 1, 1. Aquí la vamos a marcar. Esa es la primera diagonal para el otro lado. Encerramos entre paréntesis y ahí le pusimos el signo menos porque todas estas operaciones se restan. Y hacemos lo mismo. 2, 3, 1. Y 1, 1, menos 1. Dos por menos 1 por 1 daría menos 2. Dos por 3 por 1 daría más 6. Y 1 por 1 por 1 daría más 1. Perdón, 1 por 1 por menos 1 daría menos 1. Sumamos y restamos. El primer término nos daría 9. El segundo término nos daría 3. 9 menos 3 es igual a 6. Por lo tanto, el determinante del sistema sería igual a 6. Es un poco enredado, pero es una receta muy fácil de memorizar. Son las diagonales. La principal es completa y las secundarias son tomando la punta opuesta. Ahora, de la misma manera que calculamos el determinante del sistema, tenemos que calcular los determinantes para X, para Y, Y y para Z. ¿Cómo vamos a calcular esos determinantes? Es muy sencillo. En lugar de hacer esa matriz con los coeficientes, vamos a reemplazar el determinante X, por ejemplo, reemplazamos toda la columna X por las constantes, que en este caso serían 11, 13 y 7.
que son los números que están, los resultados, el igual que salen en las ecuaciones. Se calculan entonces los determinantes delta x, delta y y delta z reemplazando. Por la columna de constantes, en cada columna, según la variable que estamos, que queremos determinar, que queremos calcular el determinante. Aquí lo vamos a ver con el ejemplo, se van a dar cuenta fácilmente de qué se trata. Entonces en la columna de la x coloqué las constantes, en la columna de la y coloco sus coeficientes, en la columna de la z coloco sus coeficientes. Y calculo el determinante de x, que no, ya sabemos cómo se hace. Que nos da como resultado 12. Para el determinante y lo mismo. Ponemos ahora los coeficientes de x, pero los coeficientes de y los reemplazamos, fíjense bien, y por eso, por la constante. Como es y en la segunda columna. Calculamos el determinante y o de y. Y nos da 24. Lo mismo para el determinante de z. Reemplazamos la columna de z por las constantes. Y calculamos ahora el determinante de z, que nos va a dar 30. Ya tenemos el determinante del sistema, el determinante de x, el determinante de y el determinante de z. Y ahora ya podemos sacar las soluciones al sistema de ecuaciones. Las soluciones se calculan de la siguiente manera. Recordemos que el determinante del sistema era 6, ¿no es cierto? El valor de x, la primera raíz del sistema, sería el determinante de x dividido por el determinante de x, que es 12, dividido por el determinante del sistema, que es 6, es decir, 2. El valor de la incógnita y sería el determinante y dividido por el determinante del sistema, es decir, 24 dividido por 6, o sea, 4. Y el determinante de z sería... Y el valor del z, perdón, la raíz z sería el determinante de z dividido por la determinante del sistema, 30 dividido por 6 o 5. Ahora ustedes van a decir de qué sombrero saqué el conejo para saber que esas son las soluciones del sistema de ecuaciones.
Bueno, resulta que el asunto de las matrices es otra de las grandes maravillas que tienen las matemáticas, y vamos a ver que permite no solo esta magia, sino que muchas otras cosas. Las matrices es una de las herramientas tal vez más poderosas que tienen las matemáticas en estos momentos, y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Las matrices nos permiten arreglar los números de cierta forma, y como esos números están asociados a ecuaciones, y como además esas ecuaciones están asociadas a figuras geométricas, a formas, nosotros de una manera muy sencilla, que de otro modo sería complicadísimo, podemos hacer transformaciones, manipular, encontrar incógnitas y hacer muchísimas otras cosas gracias al uso de las matrices. En la próxima clase vamos a dar un vistazo, porque es muy profundo y muy abstracto la parte de las transformaciones lineales, que es la parte fundamental del álgebra lineal. Pero sí vamos a entender de qué se trata, cuál es el sentido, y sin entrar en la operatoria vamos a ver las maravillas que se pueden hacer con las matrices. Nos vemos en la próxima clase entonces.